Hola, mi nombre es Eduardo Gabriel Luna Mejía y mi equipo está conformado por Lía Medina Montalvo, José Víctor Ramírez Guzmán, Cintia Quetzalí Perea Barbosa y América Betsabeth Vargas Licona. Y vamos a presentar las celdas electroquímicas. Vamos a dar una pequeña introducción al tema. Bueno, los orígenes de las celdas electroquímicas remontan a el siglo XVIII, cuando Luigi Galvani, un médico, físico y químico italiano, con ayuda de su esposa Lucia Galvani, descubrió que los músculos de las patas de una rana muerta se movían una vez estando en contacto con unas pinzas de cobre y zinc. A este fenómeno le llamó electricidad animal. Años después, Alessandro Volta, quien también fue un químico y físico de la misma nacionalidad, él presentó un artefacto conocido como la pila voltaica, la cual estaba conformada por una serie de discos apilados de cobre y de zinc, con un palo humedecido con agua salada en el centro y metido hasta el fondo de la pila. Tenía cables salientes de ella, los cuales transmitían la corriente, y probó que podía generar electricidad desde el artefacto. Es hasta principios del siglo XIX, en 1830, cuando Faraday concluyó que la generación de electricidad se daba por la transformación de un compuesto, como lo es un metal, a otro. Esto estableció una relación directa entre la corriente obtenida y las reacciones químicas que ocurren dentro de una batería. A continuación, conoceremos más sobre el fundamento. Después de estos muy interesantes antecedentes, es esencial recordar algunos conceptos importantes, como lo son la electroquímica. La electroquímica es la interrelación del sistema químico y el sistema eléctrico, sobre todo cuando estos convergen e inciden en un proceso. Dicho esto, las celdas electroquímicas son dispositivos que van a aprovechar esta interrelación. ¿Pero para qué? Pues va a haber dos tipos de celdas, la celda galvánica voltaica y la celda electrolítica. ¿Cuál es la diferencia de ambas y cuál es su finalidad? Pues la celda galvánica o voltaica va a aprovechar el flujo de electrones espontáneo de una reacción química y toda la acción parcial que tienen los electrodos va a generar una diferencia de potencial, así obteniendo energía eléctrica. Mientras que la celda electrolítica va a generar un flujo de electrones no espontáneo a través de la energía eléctrica para así generar una reacción química. ¿Pero qué tipo de reacción química? Pues va a ser una reacción redox. Si recordamos, la oxidación consiste cuando el átomo pierde un electrón, mientras que la reducción es cuando el átomo gana un electrón. Algo que también va a conformar nuestra celda electrolítica y electroquímica, pues van a ser los electrolitos. Un electrolito es una sustancia que se disocia en iones positivos, cationes, e iones negativos, aniones, cuando se encuentra en un solvente polar, como lo puede ser el agua. Por ejemplo, tenemos el muy famoso caso del cloruro de sodio, de la sal que tenemos en la cocina. El cloruro de sodio es un electrolito porque cuando solventamos el cloruro de sodio en agua, lo que va a pasar es que las moléculas de agua con su carga y con sus extremos positivo y negativo va a rodear y va a separar y dispersar estos iones a través de todo el líquido. Una vez que ya tenemos el panorama conceptual, pues nosotros decidimos hacer una celda electrolítica. Y a continuación les presentamos el desarrollo. Muy bien, para proceder con la parte práctica de este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Una batería de 9 voltios, 5 puntillas de grafito, dos van a servirnos como nuestro primer electrodo, una laminilla de zinc o aluminio, 2 cables de cobre, 200 gramos de sal, un recipiente, 2 litros de agua y cinta adhesiva. Muy bien, primeramente lo que vamos a hacer es con ayuda de unas pinzas, tijeras o un cuchillo, vamos a retirar más o menos 5 centímetros del plástico que recubre nuestro cable. Vamos a realizarlo en ambos y posteriormente vamos a preparar nuestro primer electrodo con ayuda de cinta adhesiva. Vamos a unir todas las puntas de grafito de esta manera, creando nuestro primer electrodo. Ok, voy a proceder. Listo, ahí lo tenemos. Una vez tenemos unidos nuestras puntillas de grafito, lo que vamos a hacer es tomar un extremo de uno de nuestros cables y vamos a enrollarlo. Posteriormente tomaremos nuestro segundo electrodo, que va a ser nuestra pequeña lámina, y vamos a tomar el segundo cable y vamos a unirlo. De esta manera. Ahí lo tenemos. Una vez teniendo los dos electrodos listos, lo que vamos a hacer es unir el cable negro a nuestro polo positivo de nuestra batería. Y de la misma forma, nuestro cable rojo al polo negativo. Y aquí los tenemos. Una vez unidos nuestros electrodos, vamos a proceder a crear nuestro electrolito. Vamos a vaciar el agua. Ahí está. Y colocamos 200 gramos de sal. Ahora bien, vamos a mezclar. Hay que asegurarnos de que nuestra disolución quede uniforme, quede bien disuelta. Teniendo nuestra disolución lista, vamos a proceder a unir nuestros soportes con nuestros electrodos. Una vez tenemos nuestros electrodos unidos a su soporte, los vamos a colocar de manera paralela uno del otro, aproximadamente 8 centímetros uno del otro, y siempre cuidando que los cables de cobre no vayan a tocar el agua. Ahora bien, vamos a esperar un rato a ver qué sucede. Muy bien, amigos, han pasado ya unos 3 minutos.
Y como podemos apreciar, déjenme intentar enfocar un poco, porque mi cámara no es muy buena, pero el primer electrodo ha empezado a producir burbujas, ha empezado a burbujear, mientras que en nuestro segundo electrodo vemos que como que se ha formado una pequeña capa sólida a su alrededor. Bueno, ya ha pasado aproximadamente una hora, y como observación final, en nuestro primer electrodo podemos encontrar una gran concentración de burbujas, mientras que en nuestro segundo electrodo podemos identificar una pequeña capa sólida, además de un olor que emana todo nuestro electrolito. Los resultados que se obtuvieron al previo experimento, como bien se mencionó, fue la elaboración de un electrodo de grafito y la elaboración de un electrodo de aluminio. En este caso, el aluminio constituyó al ánodo, puesto que a través del cable de cobre se unió al polo positivo de la pila, mientras que el grafito fue el cátodo, porque se unió a través del cable de cobre al polo negativo de la pila. Todo esto pues fue sumergido en un electrolito. El electrolito fue a base de agua con sal. Y por ende, pues como lo debemos de recordar, el agua va a estar formada por oxígeno e hidrógeno. Por lo tanto, lo que se observó al final y de resultado se obtuvo que el electrodo de grafito empezó a burbujear. ¿Y qué representa estas burbujas? Pues va a haber un proceso de electrólisis. Y esto quiere decir que del agua se va a desprender el hidrógeno, porque lo tendríamos con carga positiva. Se va a traer al cátodo. Y por lo tanto, este burbujeo que observamos es cuando se está desprendiendo este hidrógeno. Y para el otro electrodo, que fue la laminilla de aluminio, apareció un sólido que enturbió la solución. Empieza a ver este sólido entonces, que como capa que describe mi compañero, es lo que se va a clasificar como el cloro del cloruro de sodio, ya que este con su carga negativa va a ser atraído por el ánodo y se va a desprender no oxígeno, sino se va a desprender cloro. Pues el electrolito, que es la solución, fue aquella que empezó a tener adaptar un color verde clarito y empezó a tener un olor particular como de cloro. Entonces, aquí podemos ver cómo se desprendía el cloro y lo podemos percibir a través del olfato. Por lo tanto, lo que quedó y lo que compone la gran mayoría ahora del líquido en nuestra celda electrolítica va a ser hidróxido de sodio. Y si hubiéramos contado con un indicador de pH, podríamos haber observado, como en algunos videos que dejamos al final en nuestras referencias. Y mi compañera comenta un cambio de color. ¿A qué se refiere este cambio de color? Pues depende de lo que está elaborado el electrodo, en este caso específico el ánodo. Porque imaginemos que en lugar de haber puesto una lámina de aluminio hubiéramos puesto una barra de hierro. Por su alta reactividad del cloro y la susceptibilidad del hierro a ser bombardeado por químicos, entonces se hubiera formado un cloruro de hierro y por lo tanto se hubiera coloreado nuestro total del líquido. Imaginemos que hubiéramos puesto que nuestra lámina hubiera tenido algún otro metal también susceptible a la reactividad del cloro, pues hubiera sucedido lo mismo y hubiera mostrado más coloración el líquido de nuestro experimento. Mencionar que todo este proceso se fue realizando hasta que la pila dejó de expulsar toda la energía que tenía. Es importante recordar que el electrodo de aluminio fue aquel que nos permitió observar la reacción de oxidación, mientras que el electrodo de grafito nos permitió observar la reacción de reducción. Por ello, con el experimento realizado, logramos identificar lo que será un electrodo inerte y lo que es un electrodo activo. Como sabemos, la electroquímica se encarga de analizar las reacciones químicas para generar energía, así como la electrólisis, y esto nos permite concluir que es de suma relevancia el estudio de esta, ya que actualmente presenciamos una evolución tecnológica que se ve estrechamente relacionada con la electroquímica, y esto explica la gran variedad de aplicaciones que tiene en las distintas áreas de estudio. Un ejemplo de estas es la batería, los sistemas de control de alcoholemia, el refinamiento de los metales y los biosensores. Cabe mencionar que gracias a este proyecto ahora somos capaces de explicar, identificar y conocemos las herramientas que se ocupan para esta rama de la química.